Hay dos maneras en las que la Biblia dice, digo esto por una frase de la canción de recién, dos maneras en las que la Biblia dice que todos lo verán. Habla de Jesucristo, de la manifestación de Jesucristo. Dos maneras, esas dos maneras son en dos tiempos distintos. El tema es que esos dos tiempos distintos, que son dos tiempos, uno es un tiempo profético, el otro depende más de la actitud de la iglesia. Uno tiene que elegir o decidir en cuál de esos momentos estar, y si es en el tiempo profético, en qué posición estar. Qué ensalada que le estoy haciendo. Una de las maneras en que la Biblia dice que todos lo verán es cuando la iglesia se levanta, la iglesia toma su lugar, y la iglesia, como dice Efesios 4:7, da a entender, da a mostrar las riquezas de su gloria. Esa es una manera en que todos lo verán. Eso tiene que ver, es la declaración que desde hace unos meses estamos haciendo y que ya estamos ahí a las puertas de que se llegue al cumplimiento completo, porque decíamos que hacia fin de año va a ser vista la mano de Dios obrando en tu vida y que otros lo iban a ver, vecinos, parientes, familiares, conocidos, amigos, que lo iban a ver. Incluso creyentes que tal vez anden medio rengueando, o creyentes incrédulos. ¿Sabe usted que hay creyentes incrédulos? Parece una paradoja, parece dos palabras que no pueden ir juntas, ¿no? Si es creyente no es incrédulo, si es incrédulo no es creyente. Bueno, hay creyentes incrédulos, aquellos que creen en Dios, pero no creen en lo que Dios puede hacer. Creen que Dios existe, pero no creen que Dios los bendiga. Creen que Dios hizo los cielos, que hizo todas las cosas, pero no creen que le interese nada con su vida. Bueno, esos creyentes, muchas veces en la iglesia abundan estos creyentes incrédulos. Ellos también van a ver. Decía hace unos meses en relación a esto que le estoy diciendo, que hacia fin de año el Señor, separando las aguas, iba a ser notorio, se iba a poder ver de un lado y del otro el que cree, el que adora y el que le busca. Y la manera en que eso iba a ser visto es que ese iba a estar bendecido y prosperado, y el otro iba a estar esperando o haciendo piquete. Y sí, como le dije a esa hermana que le dije la semana pasada, contenta estaba hace 2 semanas por las cosas que Dios hacía, contenta porque su vida, su corazón estaba restaurado, contenta por lo que estaba viendo en su casa, pero ya el fin de semana siguiente no vino al culto porque tuvo que ir al piquete. Entonces le digo, si a vos te hace más feliz 400 pesos que lo que Dios puede hacer en tu vida, seguí yendo al piquete nomás. Cuando tenemos un pensamiento distorsionado, o la otra que ahora se me va a bailar porque ya Dios ya hizo, entonces ya está. Entonces, porque no viene al culto y se va a bailar. No le hablo de una chica. Pero esas cosas pasan cuando no ahondamos en el texto que recibieron hoy, y que es lo que voy a hablar, en conocer al Señor. La otra manera en la que todo ojo le verá, o todos le verán a Él, la otra manera, y esta sí tiene que ver con algo profético, dice el libro de Apocalipsis, literal estas palabras, dice, y todo ojo le verá y harán lamentación por Él, y los que los traspasaron, y no me acuerdo cómo sigue. Pero eso habla de un momento en el futuro, habla después del arrebatamiento de la iglesia, habla después de las guerras mundiales, habla después de lo que la Biblia llama la guerra de Gog y Magog, algo a lo que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Si es como dije el viernes hablando a los varones, a la reunión de hombres, cuando usted vea, si en cualquier momento donde usted escuche o se entere que Putin se le ocurre aliarse con Irán para atacar a Israel, agárrese fuerte la Biblia, viejo, porque se armó todo. Si eso llega a pasar, estamos a la puerta y no estamos muy lejos de que eso pueda pasar. Como están los acontecimientos políticos internacionales hoy, eso puede estar pasando ahora mismo nomás. Salimos del culto, prende la tele y se escucha, Putin le declara la guerra a Israel. Fuiste, hermano. Acontecimiento profético que precede a la manifestación
del anticristo, de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia y de la guerra que va a abrir las puertas para el famoso sí o no fin del mundo. En ese momento, dice, cuando termina todo eso, dice, todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, dice el libro de Zacarías y el libro de Apocalipsis, desciende nuevamente a reinar, no a arrebatar a su iglesia. Le estoy haciendo un curso rápido de escatología. No a arrebatar a la iglesia, sino a reinar sobre la tierra. Y cuando Él venga a reinar, dice que los ejércitos enemigos del pueblo de Dios solo se van a matar entre sí. Y a partir de ese momento comienza el tiempo milenial del reinado de Jesucristo. Uno tiene que elegir. Cuando el Señor vuelva, cuando el Señor se asiente, cuando Él descienda a reinar, ¿de qué lado usted lo quiere mirar? Eso cambia su destino. Porque puede estar en dos posiciones. Puede verlo descender y, como dice en Zacarías, asentar sus pies sobre el monte de los olivos, que es una figura más metafórica que otra cosa. Puede verlo descender o puede, como dice Apocalipsis, venir con Él. Porque dice que Él viene con sus santos a reinar. Eso va a determinar dónde pasa usted la eternidad. Hola. Me agarró el ataque apocalíptico apologético. Cosas necesarias a tener en cuenta en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos políticos complicados. No hablo del país, hablo de nivel internacional, que, como le dije, y lo quiero decir en cada reunión, se activa el reloj profético, y esta decisión de hace 15 días del presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, esa decisión activa el cumplimiento de las profecías que tienen que ver con la venida de Jesucristo y el fin del mundo. No estamos jugando. Nunca hablamos estas cosas porque durante mucho tiempo, mucho tiempo, se generó un fanatismo religioso con eso. Mucho tiempo. Entonces la iglesia llegó a estar hastiada, cansada, y otros llegaron a estar maniáticos, caprichosos. Hubo una época en la iglesia donde lo único que se decía, Pablo, Cristo viene, ¿sí o no? Y como consecuencia del Cristo viene, ¿sabe en qué manera práctica cómo se vivía? No estudie, no trabaje, Cristo viene. ¿Me equivoco? Recuerdo cuando nos convertimos, cuando conocimos al Señor con mi esposa, en ese momento quien fuera mi primer líder de jóvenes, mi pastor de jóvenes, un muchacho era taxista en aquel entonces, vivía en una casa, bueno, alquilaba una casa en Remedios de Escalada y tenía un montón digamos, equipamiento tecnológico de la época, no las cosas de ahora, no lo hablamos hace muchos años atrás. Equipos de audio, un montón de cosas así, tremendo. Y yo le decía, Ricardo, ¿por qué no, en vez de gastar tanto, por qué no ahorras para comprar una casa? Y él me responde, ¿para qué voy a comprar una casa? ¿Para dejársela a los impíos? Pensamiento chorlito. Todavía al día de hoy sigue alquilando. La diferencia es que no porque alquila, la diferencia es que ahora vive en Estados Unidos como ilegal, sin la green card, trabajando en negro, viviendo de como puede, por un pensamiento religioso. Se decía, no estudie. En vez de estudiar, tiene que buscar a Dios. Y ahí hemos formado una generación de cristianos ignorantes, brutos, sometidos a los que no son creyentes y sí tienen una profesión. Y usted va a encontrar montones de cristianos viviendo o trabajando en situaciones inhumanas, aunque hoy ya es casi general, trabajando a 12 horas, 14 horas por sueldos de miseria, porque no se han preparado nada y están trabajando no para el Señor como querían, están sirviendo a un incrédulo. Entonces, por todo eso mal hecho, es que uno se fue dejando de lado este mensaje. Y ojo, jamás voy a entrar en ese mismo fanatismo, porque la Biblia dice, Cristo viene, ¿sabe desde cuánto hace que lo dice? Hace 2000 años. Y lo sigue diciendo. Y lo va a seguir diciendo.
El mismo apóstol Pablo, él estaba confundido en su interpretación profética y él decía, en un momento decía, el que como llegó a Cristo, que permanezca en esa condición. Si está casado, quédese casado. Si no está casado, no se case, porque Cristo viene pronto. Hace 2000 años él decía eso, pensando que ya. Pablo estaba convencido que ya era el momento. No, tardó un cachito más y todavía no. Pero estamos a la puerta del cumplimiento de estos acontecimientos. Tenemos que prepararnos, estar a tono cuando el Señor venga, cuando los sucesos empiecen a prepararse. Tenemos que estar en las condiciones listas espirituales para recibirlo. Tenemos que estar preparados para que sea visto, para mostrar la gloria de Dios. Tenemos que estar preparados para que otros puedan ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que poder mostrar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Anoche dije a la iglesia, se lo repito para que usted lo tenga en cuenta, el día 30, que va a ser la fiesta bueno, no es una fiesta, el culto de fin de año y la siembra de agradecimiento, nuestro culto de acción de gracias. Voy a desafiar al que quiera, se lo repito, escuche, está usted cordialmente invitado. Obviamente que la reunión también. Voy a desafiar a aquel que pase a contar que Dios no hizo lo que le estuvo pidiendo. No sé. Yo voy a estar acá. Pase y cuente lo que Dios no hizo en su vida. Cuénteme y dígale a todos que Dios no fue fiel. ¿Quién se anota? ¿No se anota nadie? No. Yo no me estoy diciendo las cosas que aún no hice, porque si yo estoy orando, Señor, que mis hijas tengan un marido creyente, bueno, más vale que, ¿no? Tienen 12 años, un poco complicado que se cumpla. Bueno, pero me refiero, si no se lo resumo más sencillo. Si entro en esa, hay un montón de cosas no cumplidas. Pero digo, aquellas cosas en las que Dios no cumplió y que no ha sido fiel. ¿Es usted capaz de decir que Dios no fue fiel? A veces no son las cosas como nosotros queremos, pero eso no quiere decir que Dios no sea fiel. A veces la respuesta no es la que esperamos, ni en la manera que esperamos, pero eso no quiere decir que no sea fiel. Sino que tenemos que estar en sintonía con Él para entender lo que Él tiene con nosotros. Por eso es fundamental, señores, que aprendamos y nos esforcemos en conocer a Dios. Oseas capítulo 4, Oseas 4, 6 y después 6, 1. Dice, ¿pusiste ya? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Capítulo 6, versículo 1. La falta de conocimiento de Dios, el no conocer a Dios, trae como consecuencia, ¿leyó lo que decía antes? ¿Le prestó atención? ¿Cuál es la consecuencia? La primera palabrita, más genérica. Poné de vuelta el 4.6. ¿Qué dice? Vamos al 6.1. La consecuencia de no conocer a Dios es destrucción. Después sí habla, como mencionaba Ezequiel, habla del efecto en la familia y en lo demás. Familia, sacerdocio, ministerio. Pero en forma genérica es destrucción. Nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por tantas otras cosas y empezar a preocuparnos por conocer a Dios. Lo que nos da vida es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios. No voy a volver a este versículo, se los menciono nada más. Juan 17:3, que dice, esta es la vida eterna. Dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tenemos que hacer un cambio en nuestra cabeza. Y ojo, no le estoy diciendo que el cambio en nuestra cabeza signifique olvidarnos de todas las cosas que estuvimos hablando. Al contrario. Hoy me dice un muchacho, ¿será que entonces ahora tenemos que hablar solamente de la venida de Cristo? No, señor. Sino que a lo que estamos entendiendo de tomar nuestro lugar, nuestra posición, nuestra actitud, a lo que estamos entendiendo que debemos ser luz, que debemos mostrar la gloria de Dios, a lo que estamos entendiendo que Él nos llamó con un propósito, nos creó con un propósito de que nuestra vida sea para alabanza de la gloria de su nombre, a eso debemos sumar.
sumar. ¿Qué cosa? Conocer a Dios. Pero no le estoy diciendo al otro. Aquel que voy a predicar en la calle, a que le doy un volante, a aquel que le digo Dios te ama, decirle tenés que conocer a Dios y no serás destruido. No, pare un cachito. Estoy hablando de nosotros. Porque si yo no conozco, ¿cómo te guío? Si yo no conozco, ¿cómo te doy a probar? ¿Acaso no dijo Jesús, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Sino que Jesucristo agrega, dice, ambos caen al abismo. Entonces, para poder guiar a alguien a salir de la oscuridad y para poder mostrar el camino, para transitar hacia la luz de Jesucristo, yo tengo que conocer a Dios. 6.1 está ahí ya. 6.1, miren lo que le dice Oseas, el profeta Oseas, al pueblo de Dios. No le habla a los vecinos, a los extranjeros, a los paganos. No le habla a los zumbanda, a los espiritistas, a los ocultistas. Le habla al pueblo de Dios. ¿Y al pueblo de Dios qué le dice? Miren las dos primeras palabritas. 3. ¿Qué dice ahí? Vengan, volvamos. Vengan, volvamos. Al propio pueblo le dice, volvamos al Señor. ¿Por qué al propio pueblo le dice, volvamos? ¿Será que el pueblo se ha ido? ¿Será que el pueblo cree que conoce, pero no conoce? ¿Será que el pueblo simplemente se acostumbró a la forma, a la costumbre, al ritual, a la ceremonia, a la práctica religiosa? Y porque usted viene a la iglesia todos los domingos, entonces dice, soy creyente. Y porque viene a la iglesia todos los domingos, entonces dice, conozco a Dios. No alcanza eso para conocer a Dios. Es necesario, como dice, avanzame al 3 y después volvé, por favor, el versículo 3. Es necesario conocer y proseguir en conocer. Conocer y proseguir en conocer. Conozco, tengo un encuentro con Dios, me presentaron a Jesucristo. Por eso nosotros normalmente decimos esa expresión. Conozco a Dios desde, me presentaron a Jesucristo, recibo a Jesucristo en mi vida. Él empieza a hacer una obra en mí, conozco a Dios. Pero con eso no alcanza. Prosigo en conocerlo. Usted va a cobrar la jubilación o va a cobrar la asignación universal o tiene que ir a hacer la cola del Banco Provincia. Y se encuentra con un montón de gente. Y puede llegar a estar, a ver, promedio, ¿cuánto puede estar en la cola? A ver, ¿cuánto? Ay, Dios mío, 3 horas, ya me da urticaria escucharlo nomás. Yo ni loco, pero mira, ni loco hago esa cola. No, yo me voy. Prefiero pagar multa pero no hacer cola. No. Bien, papá. Por algo estamos. No. Supóngase, ¿vos sí te quedás? Muy bien, Sandra. Te voy a dar a vos las cosas para que me pagues las mías. Perfecto. A eso voy. Conoces un montón de gente en la cola. Tenés de todo tipo de personas. Tenés aquel que te saluda muy respetuosamente, tenés el otro que no te lo podés sacar de encima, en que te empieza a contar cosas. Tenés el peor, permiso Ana, el peor, el que te agarra. No, pero... Y vos querés cambiar de tema y te vuelve a agarrar y te sigue. Y vos le dijiste, bueno, chao. No, pero vení. Conoce un montón de gente, charla, le cuenta, se va a encontrar con madres, con abuelas que le empiezan a contar la cosa de sus nietos y de sus hijos. Le va a contar cómo los hijos no la visitan, no van a la casa, que ni siquiera la llaman, y que el nieto tal cosa y tal otra cosa, que fue a la fiestita del nene, que fue a la fiestita de la nena, y le cuenta que no le alcance, y le cuenta precio los remedios, le cuenta, ¿no? Te tiene que ir con un libreto porque siempre cuenta lo mismo. Y tenés que escuchar. Ahora yo pregunto, estas 2 horas haciendo la cola, ¿conociste un montón de gente? ¿Conoces a esa gente? Venís a la iglesia, cantás a Dios, escuchás de Dios, hablás con Dios. ¿Conoces a Dios?
El ritual, la ceremonia, la conversación, la charla, la costumbre, la práctica no te hace conocedor. Simplemente sabes quién es. Confundimos en nuestro interior el hecho de yo sé quién sos y cómo te llamás a decir conozco. Escúcheme, en la Biblia la palabra conocer es una palabra muy profunda. Es una palabra muy íntima. ¿Saben? Cuando yo era chico, siempre fui complicado. Siempre fui muy investigador. Siempre fui de andar metiéndome en libros, en cosas extrañas y buscando cosas raras. Siempre. Me pasaba a los 9 años, 10 años, me pasaba horas mirando el cielo a ver si pasaba un ovni. De verdad le cuento, ¿sí? Miraba y miraba, porque la gente hablaba y yo quería ver uno. Entonces me pasaba horas, miraba. Llegué a hacer un plano dibujando las estrellas en la posición que estaban, porque estaba horas ahí. Entonces siempre fui investigador de todo ese tipo de cosas. Y me encantaba leer, me fascinaba leer. Ojalá hoy pudiera tener el tiempo y, vamos a decir, capacidad de lectura que tenía en aquella época. Si ahora me pongo a leer un rato ya me empieza a llorar la vista y un montón de cosas. Entonces tengo que hacer pausado, tomarme el tiempo para leer. Pero antes era horas y horas de lectura. Y llegó un momento donde ya no tenía más que leer. ¿Y a que no sabe qué me puse a leer? La Biblia. No era creyente. Empecé a leer la Biblia. Y me fascinaban las historias de la Biblia. Las historias de las guerras. Y cuando ya andaba ahí por los 12 más o menos, y ya me fascinaba la otra parte de la Biblia. Descubrí que la Biblia era medio porno. Porque encontraba historias de adulterio, encontraba historias de fornicación, y yo estaba ahí, ya me empezaba a ratonear con la Biblia. Y en ese mismo tipo de lectura, encuentro esa expresión, una expresión conocida, que habla de la relación sexual. Por ejemplo, en Génesis, ni bien empieza a hablar la historia entre Adán y Eva, y dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Entonces, yo en mi ignorancia pensaba que se utilizaba la palabra conocer como un eufemismo. ¿Sabe qué es un eufemismo? Es como algo que reemplaza a otra cosa para no decir la palabra. Entonces, que estaba dibujada. Para no decir sexo, entonces decían conocer. Como nosotros a nuestros chicos los acostumbramos a decir palabras distorsionadas, inventamos palabras para no decir palabras que tienen que ver con los genitales, por ejemplo, porque pensamos que está mal. Entonces le inventamos cualquier otra cosa. Que se me vienen a la cabeza 1000 ejemplos que no quiero decir ni uno porque si no nos metemos en un problema. Eso es un eufemismo. Entonces yo creía que esa expresión conoció era eso, un eufemismo. Hasta que con el tiempo y ya el estudio entendí que al contrario, era literal, textual, exacto lo que Dios quiso poner. Porque no existe entre dos personas nivel más grande, más íntimo de conocimiento que el sexo. Por eso Dios usa esa palabra, porque habla del conocimiento máximo que puede haber entre dos personas, la intimidad máxima que puede haber entre dos personas. No es lo mismo saber quién sos a tener intimidad, a tener sexo con vos. Entonces, por eso Dios lo menciona porque Dios que no da puntada sin hilo y que ve todo en el mismo plano del tiempo. Y mientras estaba Moisés escribiendo el libro de Génesis, Dios ya nos veía a nosotros sentados hoy acá, todos juntos. Entonces, esa misma relación, la misma palabra, es con la cual Dios ejemplifica a la iglesia, nosotros, en relación con Jesús. Conocer implica intimidad. Conocer implica el mayor grado de intimidad. Luego uno lo ve, no voy a seguir con ese tema, pero si hiciéramos un estudio de ese tema, a lo largo de toda la Biblia, Dios compara la relación de su pueblo con Él, iglesia, Dios, o pueblo de Israel en ese caso, Dios la compara todo el tiempo con la relación matrimonial. Permanentemente, haciendo eje, haciendo centro justamente ¿en qué?
en la intimidad sexual. Es lo mismo. La relación de los esposos comparada a la relación debe ser la relación de la iglesia con Cristo, de la iglesia con Dios. Entonces, ¿yo puedo decir que conozco a alguien con quien hablé un rato? Conoceremos y proseguiremos en conocerle. Avanzo, continúo, sigo. Eso es lo que nos cambia nuestra vida y que lo que trae bendición a nuestro futuro. Salmo, voy a dejar esto, vamos a ir a otro texto. Salmo 91, seguro que se lo conoce todo. Yo conocí una anciana en la iglesia cuando éramos recién convertidos, que usted le preguntaba y la tipa, pero de punta a punta, completo. Ojo, ojo, eso es muy bueno, pero también nos puede hacer creer que con eso conocemos. Conocemos a Dios en tres niveles, son tres formas distintas. Conocemos a Dios primero en su palabra. A través de la palabra nosotros aprendemos o nos enteramos de qué piensa Dios. Sabemos cuál es su personalidad, su reacción. Porque en el escrito, si una persona escribe una carta, hoy ya no se usa, pero cuando una persona escribe una carta, uno ve más o menos su pensamiento. Entonces, conozco cómo piensa Dios, pero eso no es conocer a Dios. Si por conocer su palabra yo creo que conozco a Dios, puedo llegar a cometer graves errores. ¿Sabe usted, y esto va a título informativo y en serio, ¿sabe usted que hay teólogos que conocen toda la Biblia porque estudian la Biblia y que son ateos, no creen en Dios? Porque conocer la Biblia o ser teólogo no significa ser creyente. Ser teólogo significa estudiar a Dios. Hay gente, universidades, estudios, que estudian la Biblia a profundidad desde un nivel antropológico y social. El impacto de la religión en los pueblos. Que conocen toda la Biblia, no conocen a Dios. Conozco la historia de un hombre, un periodista americano del principio del siglo XIX, un hombre ateo, empecinado en demostrar la falsedad de la Biblia y que Dios no existe. Este tipo se puso a estudiar en detalle toda la Biblia y luego la sabía toda. Luego, para darle un tono más importante, se dedicó al momento de la resurrección. O sea, crucifixión y resurrección. Y viajó a Jerusalén y estuvo no sé cuánto tiempo conociendo los detalles históricos como si fuera un historiador, como aquellos que buscan las ruinas, las antigüedades, buscando los detalles históricos que tenían que ver con el momento de la cruz, con la supuesta resurrección y con los argumentos de lo que la gente había dicho sobre Jesucristo. ¿Sabe qué pasó con ese fulano? Hoy es evangelista. No pudo resistir el argumento, no pudo resistir el testimonio. Cuando después de conocerse toda la Biblia encuentra testimonio tras testimonio en forma irrefutable sobre la resurrección de Jesucristo, no le quedó más que bajar la cabeza y reconocerlo a Él. Pero él avanzó, ahondó, no se quedó en conocer la palabra de Dios. También puede ser, esto lo mencioné el miércoles, puede ser que usted crea que conoce a Dios porque tiene una larga vida de oración. Puede ser, yo conocí personas a las que siempre envidié, que tienen 3 horas, 4 horas diarias de oración. Una vez conocí a un pastor hace muchos años, que me dice, entre ustedes, yo medio que no le creo todavía, pero yo oro 8 horas por día, me dice. En serio que no le creo, pero no importa. ¿Cuándo duerme? Qué gente mala que son ustedes. Entonces le dije, ¿y cuándo vivís? Era muy nuevito yo, hacía esos comentarios, esas respuestas las daba antes. Usted puede tener largas horas, mucho tiempo de intimidad con Dios, mucho tiempo de oración y creer por eso, encima creerse más que el otro que no lo hace.
y creer que conoce a Dios. ¿Sabe de dónde nacen las mayores herejías, las sectas cristianas y las aberraciones del Evangelio? De aquellos que tienen largos tiempos de oración. Que al no estar fundamentado en la palabra, si está fundamentado en la palabra es otra cosa, al no estar fundamentado en la palabra, entonces salen disparados para cualquier cosa. Con la expresión famosa, Dios me dijo, siento de Dios tal cosa. No, pero mirá que la Biblia dice, no, la Biblia es cosa de hombres, es antigua. Dios a mí me dijo. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice, si aún un ángel del cielo se les presenta y les predica un evangelio distinto al que yo le estoy predicando, eso es una maldición. Ya de aquella época venía todo loquito esto. Conocí hace poco, me enteré hace poquito por unas cosas que estábamos estudiando, que existe una iglesia que tiene la unción del zoológico. Hay cada cosa. La unción del zoológico. Cuando empiezan a orar, cuando empiezan a ministrar, empiezan a orar por la gente empieza a tomar actitudes de animales. Entonces en un video que llegué a ver, había una mujer saltando como un mono, otro caminando por el altar en 4 patas. Sí. Esas cosas pasan cuando uno se dedica solamente a la oración. Y entonces cuando está desconectado de la base, de la fuente, solamente está conectado al ambiente espiritual, le entra cualquier tipo de interferencia. Y al no conocer la verdad, usted se agarra a cualquier interferencia. Como dice el libro de Efesios, que nosotros debemos estar cimentados en él para no ser llevados por cualquiera de todo viento de doctrina. Que nos vengan a decir cualquier cosa y la sigamos. Si quiere, voy a algo mucho más terrenal, mucho más conocido, mucho más habitual en estos tiempos, manipulación económica. Habitual en las iglesias todavía sigue hasta el día de hoy. Inventos sobre las siembras, inventos bíblicos, van en contra de la palabra de Dios. Escuché una vez a una pastora diciendo, siembren en mí que Dios le va a dar el doble. ¿Qué tal, Todas esas cosas surgen de la falta de conocimiento de la Biblia. Entonces, usted conoce a Dios en la palabra, conoce a Dios en la intimidad, conoce a Dios en la palabra su pensamiento, en la intimidad tiene la revelación y conoce la voluntad de Dios. Pero esas dos cosas tampoco alcanzan. Entre las dos, cuando las dos cosas trabajan juntas, usted conoce también el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Qué quiere Dios con tu vida, Maxi? Conozco en forma global, general y en forma particular. El propósito de Dios son tres áreas, pero me detengo en 2. En forma global, ¿qué quiere Dios con nosotros, como personas, como gente individual? ¿Qué quiere Dios con mi vida? Cuando todo eso se combina, cuando todo eso va junto, entonces sí puedo decir que conozco a Dios. Pero, antes de entrar a esto, que es un ratito nomás, Santiago 1:19, y ahí volvemos para ahí. ¿Qué pasa si usted conoce la palabra, habla con Dios y conoce su propósito? Pero, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, seguí, Mati, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dale, yo te digo hasta el 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, atenti, la palabra en tu corazón puede salvar tu alma. ¿Seguí? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Escucho y digo, ay, qué buena palabra, qué interesante. Ay, qué revelación, qué profundidad. Ay, mirá qué bueno, cómo sabe. Ay, lo que descubrí hoy sobre las cosas raras que les dije. Ay, que ya ni me acuerdo qué era. Qué interesante. No. Escuche, reciba, lleve a la práctica. Dios te dice, lo que le decía del conocer. Dios te dice que tenés que conocer y proseguir en conocer a Dios. Qué interesante para hacer una tesis sobre el tema. No, más que tesis. Conoce a Dios.
Ay, qué buena la profundidad de la revelación de la palabra conocer, que habla de la intimidad y de la profunda intimidad. El grado alto, el grado más alto de conocimiento, de intimidad con una persona es el sexo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya soy cristiano. No. ¿Aprendiste algo? Nada más. Nada más que eso. Con toda tu biblioteca te vas derechito al infierno. Conoce a Dios. Sean hacedores, no solamente oidores. Gracias. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, si usted la escucha y no la pone en práctica, es lo mismo, dice, está hablando de los espejos de aquella época, de hace 2000 años, no eran de vidrio, eran de metal pulido, donde se veía una cosa medio oscura y borrosa, no de los espejos nuestros. Entonces usted es como aquel que mira su rostro en un espejo y cuando se da vuelta ni se acuerda porque no tiene otra referencia, no existían las fotos, usted no sabe cómo es y no se estaban viendo. Entonces, si hace eso con la palabra, mira la palabra y dice, qué bueno, la cierra, dice, qué lindo. ¿Y? Me dijo una vez una persona hace muchos años, sí, yo tengo Biblia, trae suerte. La portera de un edificio donde yo trabajaba. Yo tengo una Biblia en mi casa porque dice que traen suerte. O como el cuento, capaz que lo escuchó el cuento del pastor, que fue a comer a la casa de unos miembros de su iglesia, y comiendo ahí le sirvieron la mejor comida, con la mejor vajilla, con la mejor cubiertos, y después de comer se va a la casa y cuando se va la mujer descubre que le faltaba una cuchara de plata. ¿Lo conoces? Entonces no decían nada, no dijeron nada, pero le falta la cuchara de plata. Buscan en la mesa, abajo de la mesa, revuelven todo, la basura. ¿Vio cuando usted no encuentra algo en su casa, va a buscar la basura porque... Y a veces... Y no está la cuchara de plata. Un año estuvo la mujer acumulando bronca. No guarde rencor. Un año se le estuvo hinchando la... No haga eso. Rompa. La Biblia dice que no pase de un día para el otro. Esta tuvo un año. Un año acumulando raíz de amargura. Lo que al otro no le hacía nada, pero a ella la destruía. Después de un año no se aguantó. Y un día le dijo al pastor, pastor, cuando usted vino a comer a mi casa, ¿no se llevó una cuchara de plata? Claro que el final está más copado. Dice, no, la guardé adentro de la Biblia. Entonces, si solamente... Yo conocí un caso real, no de una cuchara de plata, pero de una persona que había perdido un documento. Un caso real. El DNI. Había perdido el DNI. Y fue a renovarlo porque después de buscarlo por todos lados perdió su DNI. Y al tiempo encuentra el DNI adentro de su Biblia. Y me lo contó porque era, había intimidad, confianza, relación. Si no, no me lo hubiera dicho jamás. Pedazo de zaparrastroso, no sos capaz de abrir la Biblia en un año. Así ocurre. ¿Hasta dónde llegamos? 23, dale hasta el 25, así terminamos hoy. Lo del espejo, él se considera a sí mismo, se va luego olvida cómo era, 25. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quiere que le vaya bien en todo lo que haga? ¿Quiere que donde emprenda un negocio dé fruto? ¿Quiere que donde ponga la semilla ella crezca la planta fuerte? ¿Qué tiene que hacer? Poner en práctica la palabra recibida. Es la única manera de que le vaya bien en todo. Ahora sí, para terminar, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Empieza con un condicional. El que habita, si usted habita al abrigo del Altísimo, entonces va a morar a la sombra del Omnipotente. Si usted habita mirando a intratables o a infama o a, ¿cómo es el otro? El de intrusos. Mira, los tres empieza con in. Si usted habita mirando las pavadas diarias, no está bajo la sombra del Omnipotente. Si su preocupación es la discusión de Luli Salazar con Redrado, o si su preocupación es en qué avión está volando ahora la Zipolitakis, no está morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero si usted habita en Cristo y hace de Él, quiero que entienda la figura, el que habita en está rodeado de, no al lado,
no afuera, usted está adentro. Si está adentro, para donde da vuelta, ¿qué ve? ¿Entiende el concepto, no? ¿Es así su vida? Ay, qué interesante que se puso la cosa. Supongamos, solamente déjeme hacer una imaginación, déjeme volar en esto. Supongamos que Dios fuera un escudo, una campana de cristal, o si quiere un poquito más opaca, de acrílico, o que fuera una campana de un color tornasolado, si quiere medio amarillenta, ¿qué color le gusta? Rosa, celeste, ¿qué color le gusta? Azul, pero de vidrio, amarillo. Bueno, ella quiere amarillo. Bueno. Entonces, usted está metido adentro de la campana de cristal azul, amarillo, verde, rojo, lo que fuere. Usted está metido adentro. Hay una frase que dice, las cosas son según el color de cristal con que se mira. Si conoce esa frase, ¿no? ¿No conoce esa frase? Ay, Dios, esta gente me deprime. Usted está dentro de la campana de color azul, para quedarnos con uno. ¿Cómo va a ver al mundo? A su lado, pero a su lado con Z, no con S, porque si no que está al lado, ¿no? Va a ver al mundo a su lado. Lo está mirando todo a través de Dios. Todas las situaciones en su vida, los conflictos, las crisis, los pensamientos, la manera de pensar, las decisiones a tomar, las inversiones a realizar, todo lo mira a través del cristal de Dios. Pregunto, ¿está mirando las cosas en su vida de color azulado? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Va a encontrar en este salmo muchas referencias a oraciones que suelo hacer en estar ministrando. O en los días de oración. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Se va dando cuenta que está hablando de las consecuencias, los beneficios de usted estar morando bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000, esta es la que le gusta, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si habrán orado así algunos, que le caiga... Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Segunda parte del Salmo, empieza el versículo 9, vuelve otra vez a enfocarse en el mismo concepto. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, otra vez el mismo concepto, habitando dentro del Señor. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, eso lo dice el salmista, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántas veces, a usted le pasa como a mí, de pensar que, no sé, se engriparon todos en la casa? Algo muy habitual. O peor todavía, una gripe virósica, más complicado, empieza todo el mundo cólico, fiebre, con diarrea, una cosa insoportable. Y entonces usted dice, ¿pero acaso la Biblia no dice que la plaga no tocará tu morada? ¿Le pasa eso de pensar así o soy yo solamente complicado? No soy el único complicado. Cuando pasa eso y no se está cumpliendo y estás viendo la plaga, ¿no le da ganas de decirle, pero Dios, ¿no dijiste que? ¿Le da ganas o no le da ganas? Cuando no se cumple y la plaga sigue asolando tu morada, sencillamente es porque, poneme el anterior, Mati, el 9. Porque has puesto a Jehová, al Altísimo por tu habitación, 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando veas la plaga en tu casa, pensá si pusiste al Señor como tu habitación. Pregúntate, no a Él. Antes de preguntarle a Él, ¿por qué, Señor? Pregúntate vos. ¿Estoy viviendo dentro de Cristo? ¿Estoy mirando el mundo a través del cristal del Señor? ¿Estoy viendo las cosas a través del pensamiento de Dios? ¿Lo dice Él en mi habitación? Si tu respuesta es sí, andá y reclamale a Dios.
pero tengo, no sé por qué me da que esto es como la de la historia de la mujer adúltera, sorprendida en adulterio, que estaban todos ahí, ¿viste? Con ganas de... Alguno se acordaba de la suegra, del jefe, y estaban ahí, querían apedrearla, y Jesús dijo, arrojen la piedra, empiecen del más joven hacia el anciano, y de golpe se escuchaba como las piedras caían al piso, y ni uno se la tiró. No sé por qué lo mismo me parece que nos pasaría cuando le reclamemos esto al Señor. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, habrá orado con esto también 20.000 veces, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí, tercera parte del Salmo, le estoy haciendo un estudio literario del Salmo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ahí está hablando Dios. Repito, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Como dice Juan 1:12, el que conoce el nombre es hecho hijo de Dios. Conocer el nombre quiere decir conocer en profundidad a Dios y lo que Él hace. Termino diciendo versículo 15 y 16. Entonces, si habita al abrigo del Altísimo, si mora en su presencia, si está metido dentro de Él, si lo ha hecho a Él por su habitación, entonces me invocará y Él te va a responder. Con Él estaré yo, piense que es Dios que está hablando, con Él, con vos, va a estar Él en la angustia. Te va a librar, te va a librar, te va a glorificar. Sí, ya, repito y vamos al 16. Me invocará, yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quiere tener larga vida? Que Dios esté a su lado en el momento de angustia, que te clame y Él le responda. ¿Quiere conocerlo a Él en intimidad y ser salvo de todas las cosas que vienen? Conocerlo a Dios, ponerlo a Él por habitación, conocerlo a Él y proseguir en conocerlo. Póngase de pie, por favor. Y terminamos.